Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Luis Carlos Medina, Pensamiento e Investigación Escénica. Hoy con un tema sustancial dentro de los procesos de creación de la dirección, que tiene que ver con la relación entre la metodología y la técnica. Este tal vez es uno de los elementos sustanciales en cuanto al desarrollo del trabajo creativo que lleva a cabo la dirección y que en ocasiones de alguna manera no se logra evidenciar de manera separada o tampoco se logra evidenciar escénicamente incluso la vinculación de estos dos elementos. La metodología, por un lado, corresponde, digámoslo así, a lo que podríamos decir es el paso a paso que se lleva a cabo para llegar a un determinado fin, es decir, para llegar a materializar la puesta en escena. Mientras que, si hablamos de técnica, podríamos hablar de aquellas herramientas que nos permiten definir el cómo se llevan a cabo ciertas acciones que permiten establecer justamente la concreción, ¿no?, del hecho escénico como tal. Y esto determina entonces una relación entre el director o la dirección escénica, ¿sí?, y los actores, o la parte de digamos, de las técnicas escénicas como tal, e incluso la relación con el espectador. En ese sentido, es fundamental que la dirección escénica contemple estos dos aspectos de manera conjunta, pero a la vez de manera individual, ¿no?, porque realmente son muy distintos, y con ellos generar un plano de coherencia, que finalmente es la obra. Si nosotros hacemos un poco, digamos, un poco de mayor énfasis en esta relación, en estos dos aspectos, pues podríamos decir que valdría la pena establecer cómo entender algunos elementos o algunas condiciones, ¿sí?, por lo menos podría destacar 4, ¿sí?, que serían útiles para saber cómo se sitúa quien dirige ante estos aspectos, ¿no? Diría que uno tiene que ver con el tema de la autonomía. Entender que la metodología es totalmente un asunto autónomo de la técnica, aunque confluyan, ¿no? Es decir, la metodología es lo que va a determinar una perspectiva escénica, ¿no? Y digamos que la técnica establecería justamente dentro de una metodología ciertas herramientas para determinar el tratamiento de la acción. El otro aspecto es entender que si bien un momento de creación escénica contempla los dos aspectos, de alguna forma ellos también se desarrollan escénicamente de manera simultánea. Es decir, la simultaneidad y la separabilidad son dos condiciones esenciales. De otro lado, se podría decir que el planteamiento metodológico debe estar relacionado con un nivel de secuencialidad posible que va determinando también no solo una técnica, sino diversas técnicas posibles, ¿ya? Esto nos permite identificar también cómo emerge entonces la noción de estrategia escénica que la dirección determina para llevar a cabo la puesta en escena. Y por último, podríamos decir que habría que tener en cuenta que todos estos elementos confluyen en una perspectiva, ¿no?, de la puesta en escena. Es decir, finalmente, con relación a la misma metodología y a la misma técnica, dentro del proceso de creación va a haber un aspecto sustancial que tiene que ver con el espectador. Es decir, de alguna forma, las técnicas van a determinar cuál es el enfoque que se tiene con el espectador. No el lugar en el que se sitúa el espectador, sino el enfoque, cuál es el nivel de participación, de inclusión del espectador en la acción. Estos 4 elementos diría que son sustanciales y que nos permiten entonces definir un poco la metodología, entonces como esa ruta o ese trazo con el que se orienta la labor creativa mediante fases, objetivos, incluye incluso procesos, diseño de procesos
producción y proyección del evento escénico. Mientras que la técnica corresponde más bien a las maneras de interactuar de forma eficaz con los recursos humano y material respecto a la resolución del hecho escénico, incidiendo en la labor colectiva, en la búsqueda estética, en la poética y las formas de escenicidad con las que pues, se identifica quienes hacen parte del proceso creativo y caracterizan las diversas categorías escénicas sobre las cuales recae el ejercicio de la dirección escénica. Es decir, incluso si nosotros hablamos en términos generales de la dirección escénica, las categorías escénicas van a determinar incluso metodologías diversas, pero también un tratamiento diverso de las herramientas y el uso de técnicas sobre las metodologías que se llevan a cabo. Es decir, por un lado, para el teatro, si bien como categoría escénica, si bien el canto puede convertirse en un lenguaje posible escénico, digamos, a ser utilizado, digamos, dentro de la puesta en escena, para la categoría ópera es sustancial. O sea, la acción se debe a lo lírico, se debe al canto en sí, ¿no? Entonces, digamos que metodológicamente los pasos que eventualmente o generalmente se llevan a cabo durante el proceso metodológico de la ópera van a contemplar, por ejemplo, necesariamente una etapa que corresponde a la composición de la música, ¿cierto? A la elaboración del libreto. Asunto que no necesariamente se da en el caso de la categoría del teatro como tal, ¿no? Entonces, digamos que las categorías van a ser determinantes también en este sentido, ¿no? de cómo establecer una relación entre metodología y técnica. Ahora, aparte de la relación, de alguna manera, digamos que los procesos creativos y las maneras de cómo se enfoca la dirección escénica frente a la materialización de la acción o el objeto de creación como tal, pues podríamos decir que son realmente, depende de las texturas, incluso de las palabras, de la fuente de creación, ¿no? Depende del colectivo con el que se está trabajando, pero también depende en gran medida de la misma postura que el colectivo tiene frente a la sociedad, frente a la época, respecto también a las temáticas y problemáticas que se estén tratando. Es decir, que de alguna forma los procesos metodológicos dependen también del tipo de obra que se esté realizando. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un teatro más documental, ¿sí? Basado en el testimonio, digamos que hay unas fases de pesquisa, de indagación, de fuentes que van a conllevar a incluso unas técnicas de recolección de información de carácter visual, audiovisual, escrita, sonora, en fin, que no se contemplan en ocasiones cuando se tiene como fuente de creación la dramaturgia escrita. La dramaturgia escrita ya tiene una escenicidad, digámoslo así, tiene implícita una puesta en escena. Esto no quiere decir, por supuesto, que la tarea de la dirección escénica sea menor, no. Pero, de alguna manera, en cuanto a la cantidad de fases, digámoslo así, o procedimientos, metodológicamente hablando, va a tener una duración, si se puede decir así, menor o mayor. Pero igual, técnicamente hablando, digamos que hay unas técnicas en cuanto a la recolección de información, ¿cierto? En el caso, pues, de hablar de un teatro documental, que es distinto a las técnicas de análisis que la dirección escénica utiliza para ingresar al texto dramático, si es en algún caso la fuente de creación. Entonces, digamos que esa relación metodología y técnica están separadas, ¿no? Pero a la vez se vinculan a través de cada una de las actividades escénicas que se puedan desarrollar y que hacen parte, pues, de las estrategias de puesta en escena que se pueden formular también. Es decir, que cada proyecto escénico posee particularidades metodológicas y técnicas según las características de la fuente de creación, ¿no?
Y pues también depende de la categoría escénica entonces, ¿ya? Recordemos que la dirección escénica, según las categorías, si nosotros hablamos de la danza, por ejemplo, en la danza lo sustancial es el cuerpo y lo sustancial es el movimiento, ¿no? Digamos que allí el tratamiento de la acción es distinto, por supuesto, al de la misma, digamos, a lo que pasa en el teatro, pero si hablamos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista metodológico, la noción de coreografía ¿ya? Va a ser determinante en la relación que la dirección tiene con, digamos, en este caso, el bailarín, si se puede decir así, ¿no? Yo diría que la relación que se establece con quien interpreta, ¿no? Con quien, digamos, materializa la misma acción escénica, es determinante. Y esta es el vez donde la mayoría de directores van a definir técnicas concretas de interpretación. Yo diría que la técnica en general, la dirección escénica, la ha enfocado en principio a la interpretación. Por eso, digamos que en el caso de Stanislavski, por ejemplo, se puede hablar de unos principios sustanciales para hablar de la misma técnica, ¿no? Dani Salgado es un teórico importante, también director, que, digamos, ha hecho un estudio sobre los principios que se ha propuesto Konstantin Sergeyevich Stanislavski respecto a la, digamos, relación que establece con el actor, ¿no? Y podríamos decir que justamente son las técnicas las que de alguna manera también se basan en unos principios, ¿no? Dani Salgado, por ejemplo, plantea que en un texto muy importante que él ha publicado, que tiene que ver con la dirección de actores, según Stanislavski, plantea que hay una enunciación de principios con los cuales pues, se comparte esa forma de establecer una relación con los actores, ¿ya? Y digamos que en esos principios podríamos destacar algunos en los que o de manera muy específica se alude a la técnica o a la metodología o de manera conjunta los dos aspectos. En el caso de Salgado, cuando propone el desentrañar algunas afirmaciones deducidas de los postulados, digamos, expuestos por el mismo Stanislavski, pues digamos que el Dani Salgado hace un ejercicio importante y se plantea, son unos teoremas, lo que él denomina como teoremas. Y el primero dice que mediante una técnica consciente se puede acceder a la emoción, ¿ya? Es decir, miremos aquí cómo el tema de la técnica es lo que permite, va a determinar el cómo la dirección escénica o incluso la pedagogía o los procesos de formación van a permitir que la emoción emerja como un elemento sustancial de la interpretación. Se plantea también, por ejemplo, un segundo teorema, dice, las acciones representadas por los actores han de ser creadas por ellos, ¿no? Esta es como una especie de verdad, de principio que se establece desde el punto de vista de la dirección, que podemos compartir o no, pero que de alguna manera son necesarios de ser planteados para entender también cuál es la postura frente a la relación que se establece la dirección con lo metodológico y con la técnica. Dice también, entre otras, la octava, saltando un poco algunas porque me interesa ser más puntual en lo que tiene que ver con el tema que desarrollamos. El octavo teorema dice, el actor es la única figura imprescindible en el arte teatral. Y yo creo que esto realmente tiene muy poca discusión, pues hay muchas teorías que han circulado alrededor de este tema justamente, y por lo menos el teatro drama sí lo tiene, digamos, como un elemento esencial, pues de alguna manera en los procesos formativos de la dirección escénica respecto al teatro drama hay una etapa sustancial que tiene que ver con el manejo del actor, y ahí hay diversas técnicas, técnicas que de alguna manera
están muy determinadas por el tipo de formación incluso que se establece, también definidas incluso por procesos o contextos culturales y sociales en los que se, digamos, desarrolla el teatro como tal. El noveno teorema plantea que, dice, la figura del director es prescindible, pero no así su función: encontrar estímulos adecuados para la creación actoral y supervisar la correcta conversión de los estímulos en signos válidos, ¿no? Y la 10 dice, un actor puede crear sin texto dramático previo, pero no sin premisas, por mínimas que éstas sean. Esto quiere decir que entonces, si bien un actor puede no tener un texto previo, de alguna manera, sí, aquellos principios que determinan metodológicamente el desarrollo, digamos, del proceso creativo. Esto es sustancial porque la dirección escénica, de alguna forma, debe plantearse esos principios. Es decir, una puesta en escena que, si bien tiene o no texto, que tiene un equipo de creativos, si además pueden tener muy claro, digamos, metodológicamente el paso a paso que los va a llevar a materializar la obra, si no tiene unos principios que determinan el concepto de la puesta en escena, no se podría entender, no se podría saber realmente las razones por las cuales, desde el punto de vista ideológico, político, estético sobre todo, este trabajo tendría sentido, ¿no? En esa medida, los principios son sustanciales. Y hay un punto 11 que me parece sustancial, que dice, el director ha de conocer la técnica de sus actores para poder influir correctamente en las acciones de estos. Es decir, que es sustancial para ese encuentro que se establece entre el actor y el director, digamos, unos principios técnicos que permitan establecer justamente un lenguaje común, ¿ya? Esto me hace recordar mucho cuando Jaume Melendres, en Barcelona, quien fuera director de teatro, un gran pedagogo, incluso de la dirección escénica, también del tema de la adaptación, por ejemplo, en el caso de la dramaturgia, traductor del diccionario de Patrick Pavis, el primer diccionario, decidiera en algún momento crear su propio diccionario en el contexto del Instituto de Teatro de Barcelona. ¿Por qué razón? Porque algunos de los estudiantes en algún momento le preguntaban por qué él denominaba, lo definía la noción de acción de una manera y otros de otra manera. Pues efectivamente lo que él determinó fue crear su propio diccionario, pues para que quienes, digamos, abordaran el trabajo creativo y pedagógico con él en los procesos de formación, pues supieran un poco de qué hablaba cuando hablaba, por ejemplo, de acción, ¿no? Es decir, la necesidad de establecer técnicamente un lenguaje común es sustancial a los procesos creativos en la dirección, ¿ya? Y por último, quiero destacar el teorema que dice: el director y actor han de compartir la misma metodología de creación. Y esto creo vale la pena pues asumirlo, porque realmente de alguna forma la dirección escénica, cuando se plantea una metodología, está planteando una estrategia de intervención escénica desde todo punto de vista. Con todos los lenguajes escénicos, no solo con el tema de la actuación. Y digamos que allí es importante comprender cómo una obra como puede ser Hamlet, digámoslo así, de William Shakespeare, se lleva a cabo desde, se lleva al cine, ¿no? Esto implica un proceso metodológico de la dirección distinto, unas fases distintas, unas técnicas distintas en la actuación. Esto es distinto a si se hace en el teatro, pero además, incluso entre los directores, si podemos ver una diferencia entre cómo lleva a cabo la puesta en escena de Hamlet Peter Brook o Eugenio Barba. O sea, de alguna forma, el tema de la técnica y la metodología también corresponde a unas experiencias y a una búsqueda estética
que son determinantes, ¿no? en la digamos, concepción de la obra misma. Por eso, digamos que la metodología va a determinar también el enfoque, la mirada de cómo la dirección asume la obra y la búsqueda en sí, digamos, estética. Podríamos decir entonces que la relación entre la técnica y la metodología realmente son absolutamente estrechas. Si nosotros partimos, por ejemplo, y triangulamos un poco el tema de la relación entre lo que es la fuente de creación, la interpretación y la escenificación, que son tres cosas que van hacia un mismo fin de alguna forma en términos de la dirección, podríamos decir que la fuente de creación pues es un plano de realidad o es un plano de ficción, ¿no? Puede ser un plano de realidad si yo parto de la noción de testimonio, ¿cierto? Pero puede ser un plano de ficción si yo parto de la dramaturgia como tal. De alguna manera, como decía anteriormente, las técnicas de selección y de acceso, digamos, a la fuente de creación se requieren y son distintas, ¿no? Es decir, que la fuente de creación va a ser determinante incluso en las decisiones y sobre las estrategias de creación que la dirección determine a futuro, ¿ya? Y que defina tanto la línea metodológica como la línea de las técnicas a utilizar en el proceso creativo. Pero de otro lado, si nosotros hablamos del plano de la interpretación, nosotros estamos hablando del imaginario, de la acción, estamos hablando de la acción dramática, por ejemplo, del espacio-tiempo, de la acción, estamos hablando incluso del conflicto en el caso del drama y en quién recae la acción también, ¿no? Digamos que ahí, para esto, se requieren técnicas de interpretación, ¿ya? Que son disímiles, ¿no? Hay escuelas que determinan ciertas técnicas incluso. Pero de otro lado está el tema de la escenificación, ¿no? Y digamos que la escenificación va a estar determinada por unos, digamos, cuerpos escénicos de mayor envergadura, por ejemplo, una escenificación ya o un tipo de escenificación es la dramaturgia, otro tipo de escenificación es el guión, otro tipo de escenificación es el libreto, ¿no? Y la misma puesta en escena lo es en sí. Pero en cada caso, digamos, en el caso de la dramaturgia, del guión, del libreto, pero también de la dirección como tal, en el caso del teatro, o sea, el cómo dirigir, de alguna manera, para ello hay técnicas de esas escrituras, de esas grafías escénicas, ¿ya? En esa medida, creo que aquí ahondamos un poco el tema de la técnica, de la importancia de la técnica. Y tal vez sería sustancial entonces, a manera de un poco de crear un cierto sentido a todo esto que estamos hablando, podríamos decir que definitivamente la relación entre técnica y metodología incluso puede ser creada por la dirección escénica. Nosotros podemos, en el caso de Lola Arias, de la directora argentina, vemos que si bien el trabajo, las fuentes de creación en el caso de ella son muy desde el testimonio, de los contextos de realidad, ¿no? Finalmente uno en su proceso creativo, en sus obras, si uno hace un plano comparativo, pues va encontrando una metodología que sí va variando, pero que a la vez tiene ciertas características, ¿no? Y uno podría decir que no solo la puesta en escena, sino más bien la dirección de puesta en escena o las estrategias de Lola Arias cumplen con ciertos aspectos comunes en su búsqueda, ¿no? Pero desde el punto de vista de la técnica, digámoslo así, se dan también elementos particulares que corresponden a esas metodologías. Sin embargo, esos elementos técnicos emergen justamente del tratamiento de la acción.
del tratamiento que le da a las temáticas y problemáticas, a la razón por la cual hoy es necesario evidenciar una mirada sobre el territorio de las Malvinas desde un, digamos, veterano de guerra argentino y un veterano de guerra inglés, ¿no? Eso es determinante porque incluso poner en ese nuevo contexto y en el escenario incluso dos miradas de dos culturas, pero también dos enfoques de la realidad de lo militar, digámoslo así, pero también de la memoria, va a determinar que se detonen técnicas, ¿cierto? Y procesos metodológicos disímiles que con el tiempo se van formulando, ¿no? E incluso se pueden convertir en unas formas ya de hacer y decir particulares de la dirección escénica. Creo que justamente pues estamos colocando un ejemplo con Lola Arias, pero realmente podemos ver directoras y directores de gran trayectoria que de alguna manera todos van determinando desde esa interacción entre metodología y técnica unas formas complejas de hacer y decir que aportan teórica y desde el punto de vista práctico a la dirección escénica y a las artes en general y por supuesto a las categorías escénicas. Podríamos decir de otra parte que pues la dirección como proceso creativo se encuentra entonces sometida a la elaboración de un planteamiento en principio hipotético con el que se vislumbra la ruta por la cual el colectivo que interviene en él pues debe trasegar hacia la concreción de la obra, como también a la elaboración de un presupuesto sobre el transcurrir del acontecer escénico ante el espectador, aspectos que finalmente pueden ser comparados con el fin de evaluar el nivel de correspondencia y por tanto de efectividad entre lo metodológico y lo técnico. Yo diría que el espectador finalmente, si bien no va a ser tan consciente de lo técnico y lo metodológico, de alguna manera puede percibir el plano de coherencia que existe allí. Pero cuando vemos una obra, podríamos decir cómo se evidencian aquellos aspectos que desde estos dos planos, tanto metodológico como técnico, pues se llevaron a cabo porque la misma obra los evidencia de alguna forma. Testigo de las ruinas, por ejemplo, de Mapa Teatro, digamos que la obra nos está mostrando a nosotros cómo se intervino la calle del Cartucho en un momento determinado en la ciudad de Bogotá, justamente cuando se estaban desalojando los habitantes de ese lugar. Digamos que ese planteamiento de registro audiovisual que se hace de la zona e incluso cómo el mismo colectivo de Mapa Teatro llega y aborda el lugar, pues se vuelve una evidencia de uno de los aspectos técnicos, pero también del proceso y metodológico entonces, pues que ya hace parte de la obra, se hace evidente, ¿no? De otro lado, cómo algunos de los aspectos que se plantean desde el acontecimiento escénico, si nosotros entendemos el acontecimiento escénico ya como una composición más compleja y vemos la relación entre lo audiovisual justamente que nos habla de que esto fue documentado, de que esto realmente sucedió, más la presencia de la última habitante de la calle del Cartucho que está sobre el escenario haciendo unas arepas, pero también está Antanas Mockus, digamos, quien fuera el alcalde que pues estaba dirigiendo la ciudad, digamos, en el momento en el que se llevó a cabo esa acción en la calle del Cartucho, pues nosotros estamos viendo tres planos muy distintos del acontecer. Pero igual eso todo está en un plano general que es el plano de la puesta en escena, que es el plano estético de lo que nos están mostrando a nosotros. Entonces allí se evidencian técnicas concretas de lo audiovisual, también de lo actoral, también de la puesta en escena, metodológicos y técnicos que realmente por el contrario no se esconden, sino que se muestran de tal manera que la estrategia también
de puesta en escena se convierte como en la manera en que se testimonia o cómo se hace el testimonio de todo lo que aconteció. Nosotros no solo vemos qué acontece, sino que vemos también el plano de cómo se configura el acontecimiento. Entonces, esto a lo que aludíamos al plano hipotético y al presupuesto final que surge, que es la obra, el cual observamos, ¿no? Y donde podemos evidenciar o no hasta qué punto lo metodológico y lo técnico, pues nos lleva entonces a que podríamos decir que existe una elaboración consciente, ¿no? Sobre la trascendencia de la obra también por estos planos. Creo que este es un tema que vale la pena tratar a fondo desde muchas perspectivas, por lo menos en Cruzando la Frontera consideramos este un tema vital y que realmente debe asumirse desde el punto de vista del estudio, del análisis, con rigor, porque consideramos también que estos procedimientos deben cualificarse para que existan obras realmente consecuentes, ¿no? Con los sueños o las hipótesis escénicas que la dirección requiere o el colectivo que asume una puesta en escena desea. Cerraría un poco con esto entonces y pues para concluir diciendo que realmente gran parte de la teoría que se ha evidenciado y que de alguna manera está sustentada en diversas formas de hacer y decir de las artes escénicas, pues justamente emerge entonces de la relación entre metodología y técnica.